Bueno, los alcanos, habíamos dicho que son hidrocarburos de cadena simple, donde se unen los carbonos entre sí a través de un enlace simple. La fórmula molecular de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N me indica la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Hay dos tipos de alcanos, los alcanos lineales y los alcanos de cadenas ramificadas. Los alcanos tienen un nombre particular, los primeros cuatro, y luego usamos los prefijos matemáticos para nombrarlos. Vamos a poner acá la fórmula molecular y vamos a hacer los primeros carbonos. Si el alcano tiene un solo carbono, respetando la fórmula molecular, es carbono 1, hidrógeno 2 por 1 más 2. Quiere decir que me queda carbono 1, hidrógeno 4. Esta sería la fórmula simplificada. Ahora, si yo quiero expandirme y hacerla indicando los enlaces, esta misma fórmula me quedaría un carbono central y 4 enlaces simples covalentes con cada uno de los hidrógenos. Este, que es el primer elemento y es el más sencillo de los alcanos, recibe el nombre de metano. Realizando lo mismo con dos carbonos, me quedaría carbono 2, 2 por 2, 4, más 2, 6, e hidrógeno 6. Esa sería la fórmula simplificada, y la fórmula desarrollada de este compuesto sería carbono, enlace simple con otro carbono, ahí tengo los dos carbonos, y ahora tengo que completar. Nosotros vimos que cada átomo de carbono podía ser un máximo de 4 enlaces covalentes. Quiere decir que este carbono ya tiene un enlace covalente con el carbono vecino, por lo tanto le quedan tres enlaces covalentes para realizar, que los va a realizar con hidrógeno. Y lo mismo le pasa a este carbono, ya tiene un enlace covalente hecho con el carbono vecino, por lo tanto le van a quedar otros 3 enlaces covalentes disponibles, que es el que va a hacer con el hidrógeno. Este compuesto, que tiene 2 carbonos, se llama etano. Atención con esto, porque siempre se confunden. Metano, un solo carbono; etano, 2 carbonos. Entonces vimos metano y etano. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 3 carbonos y cuando tengo 4 carbonos? Que son los casos que los nombres son específicos. Vamos a ver ahora el de 3 carbonos. Carbono 3, hidrógeno, 2 por 3, 6, más 2, 8. Quiere decir que tengo 3 carbonos, ¿sí? Cada uno de estos carbonos tiene que completar los 4. Quiere decir que este carbono, que es terminal, que es del orillo, digamos, o del principio o del fin, depende cómo uno mira la cadena carbonada, va a poder hacer 3 enlaces covalentes con el hidrógeno, más uno que tiene con el carbono vecino, completó los 4 enlaces. Este carbono, que sería el terminal, si yo empecé a mirar la cadena de este lado, le pasa lo mismo. Tiene 3 enlaces covalentes con los hidrógenos, y con el carbono de la izquierda tiene el cuarto enlace. Ahora, este carbono, que es el intermedio, ya tiene 2 enlaces covalentes ocupados con los átomos de carbonos que tiene al lado. Quiere decir que le faltan solamente 2 hidrógenos. Si yo cuento, tengo 3 hidrógenos acá, 3 hidrógenos acá, son 6, más 2, 8 hidrógenos. Represento la fórmula desarrollada de este elemento, perdón, de esta sustancia. Esta sustancia se llama propano. Y por último, que es el otro carbono que tiene nombre especial, que tiene 4 carbonos. Carbono 4, hidrógeno. 2 por 4, 8, más 2, 10.
Vuelvo a repetir. Fíjense que yo todos los carbonos los pongo alineados, o sea que esta es la estructura lineal de esta sustancia. Vuelvo a repetir, los carbonos de los extremos, me pasa lo mismo que en este ejemplo. Van a ser 3 enlaces covalentes con los hidrógenos para completar el cuarto enlace con el carbono vecino. Y estos dos que son intermedios, este carbono tiene 2 enlaces covalentes con otros carbonos, por lo tanto le faltan 2 enlaces. Y a este otro carbono le pasa exactamente lo mismo. Esta sustancia se llama butano. A partir del carbono 5, para nombrar los alcanos, vamos a usar los prefijos matemáticos: pentano, hexano, octano, nonano, decano, undecano y demás. Estos son los 4 ejemplos que tienen nombres especiales y ustedes tienen que manejar fácilmente, porque a partir del quinto ya sabemos que usamos los prefijos matemáticos, que es lo más sencillo. Bien. Esto que nosotros estamos viendo ahora son alcanos de cadena lineal, pero ¿qué pasa cuando hay ramificaciones? En ese caso en particular aparecen nombres especiales. Estos nombres especiales los van a tener que aprender y a manejar. Mientras tanto, tienen la posibilidad de ayudarse con el apunte donde tienen estos radicales desarrollados. Algo que le quiero explicar es cómo se nombran los alcanos. Si yo tengo una estructura lineal, es fácil porque ustedes, supongamos que yo tengo 6 carbonos, ¿sí? Si yo a cada uno de los 6 carbonos le coloco los hidrógenos que le corresponden de acuerdo al enlace, me va a quedar, si tengo 6 carbonos, voy a obtener un hexano, ¿sí? Algo que les quiero explicar también es que así como nosotros dibujábamos en desarrollo estos enlaces, van a ver que más adelante, o si ustedes quieren hacerlo a partir de ahora, está bien, los hidrógenos vienen al lado del carbono y la cantidad como subíndice, en lugar de hacer esta estructura tan desarrollada. ¿Por qué? A medida que el alcano se transforma en una molécula más compleja, espacialmente en una hoja, es muy difícil colocar todos los hidrógenos y todas las cosas que tiene como para que quede algo que se entienda. Entonces, esto que lo ponemos, digamos, utilizamos todo el espacio para poder desarrollarlo, lo vamos a poner en forma comprimida con la cantidad de hidrógenos y como subíndice el número, ¿sí? A este vamos a hacer lo mismo y vamos a escribir hidrógeno 3. Bien. Algo que quiero aclararles. Siempre los enlaces son carbono-carbono. Que yo ponga o que escriba el hidrógeno acá no quiere decir que este hidrógeno se unió al carbono. Simplemente es un tema de escritura espacial como para poder que la molécula me entre en una hoja de la que yo tengo que trabajar y que se entienda, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que siempre el enlace covalente en una cadena carbonada es entre carbonos y los hidrógenos se unen a ese carbono. Bien, entonces si yo miro así, ese elemento, o esa sustancia, es un hexano. Tengo 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de tener esta cadena lineal, pierdo un hidrógeno acá y le agrego esto? Entonces, ya la cadena lineal no es un hexano,
porque tengo este grupo. Ustedes en el apunte tienen cómo se llaman todos estos grupos que les vamos a ir agregando a una molécula para ir transformándola o para hacerla cada vez más compleja. Si nosotros partimos del metano, porque esto es similar al metano, quiere decir que este metano perdió un hidrógeno. Y ese hidrógeno que perdió le permite, que lo voy a representar con un enlace, ese hidrógeno que perdió el metano le permite unirse a una cadena. Cuando un elemento, una sustancia pierde, en este caso un hidrógeno, porque estamos hablando de alcanos, para unirse a una cadena, en lugar de ser metano como era esto era metano, se va a transformar en un metil. Utiliza la misma raíz, lo que cambia es la terminación. Cambio la terminación ano por il, metil. Entonces, cuando yo quiero nombrar esta cadena carbonada, ya no puedo decir más que es un hexano simplemente, porque no es un hexano, sino que es un metilhexano. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a nombrar una cadena? Ustedes, si se fijan, también en el apunte tienen donde dice nomenclatura el paso a paso que tengo que mirar para poder nombrar una cadena carbonada. Primero me tengo que fijar cuál es la cadena más larga, ¿sí? A veces es lineal, otras veces puede empezar acá y terminar acá. Puede tener distintas formas. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Entonces, esta sustancia ya no es más un hexano simplemente, sino que es un metilhexano. Ahora, yo la cadena carbonada la tengo que numerar, porque yo le tengo que indicar en qué lugar tengo el metil unido, en qué carbono se unió el metil. No es lo mismo que el metil se haya unido en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4, en el carbono 5, porque son diferentes sustancias que a su vez tienen diferentes características o propiedades. Entonces, no es lo mismo decir metilhexano. Tengo que indicar a qué carbono está unido ese metil que yo estoy agregando. Para numerar la cadena, ¿qué voy a tener en cuenta? Que siempre el sustituyente o grupo alquilo, que son los nombres con los que ustedes van a reconocer estas partículas, esté más cerca del extremo, de cualquiera de los dos extremos. Eso me va a indicar desde dónde yo voy a numerar la cadena carbonada. En este caso, este grupo metilo está más cerca de este carbono. Entonces, le voy a poner carbono 1. Este va a ser carbono 2, este es carbono 3, este es carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces, ahora que tengo que nombrar a esta cadena, lo que voy a decir yo va a ser, este es un 2-metil, el 2 me indica el carbono al que está unido al metil, hexano. Entonces, lo que primeramente era sencillo y era un hexano, que eran solamente 6 carbonos ordenados en forma lineal, tienen una ramificación, que es en este caso el grupo metil. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser 2-metilhexano. Bien, una aclaración. Así como el metano pierde un hidrógeno, se llama metil, cuando el etano pierde un hidrógeno, se va a llamar etil. Entonces, y si el propano pierde un hidrógeno, se va a llamar propil. Si el butano pierde un hidrógeno, se va a llamar butil, y así sucesivamente. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que cuando tengo una cadena lineal, la terminación es ano, porque es un alcano, eso es sencillo. Cuando esa cadena lineal tiene ramificaciones, tengo que numerar la cadena de tal manera que el sustituyente o los sustituyentes, porque en este ejemplo tengo uno solo, pero podría tener más, me queden más cerca del extremo. ¿Qué pasa si a este mismo compuesto yo le agrego otro sustituyente? Supongamos que en este carbono
pierde un hidrógeno y le agrego otro. Vamos a ponerlo con distinto color. Entonces, ya no es más un 2-metilhexano, porque tengo dos grupos metiles que están por fuera de la cadena principal. ¿Cómo lo voy a numerar? Y bueno, si yo numero de este lado, el primer sustituyente estaría en el carbono 2. Pero si yo numerara al revés, 1, 2, este sustituyente también estaría en el carbono 2. O sea que en este caso es lo mismo numerar de derecha a izquierda o de izquierda, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, este compuesto con este nuevo metil se nombraría 2,5. 2 porque es la ubicación que tiene este metil y 5 porque es la ubicación que tiene el metil. Di, prefijo cantidad 2, metil, porque ambos compuestos son los mismos, hexano. Vuelvo a repetir. Primero, cuando tengo un compuesto, lo primero que voy a hacer es buscar la cadena más larga, que quiere decir que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono unidos entre sí en forma consecutiva. Segundo, voy a identificar los grupos alquilos o sustituyentes. Luego voy a numerar la cadena. Para numerar la cadena, me voy a fijar que el sustituyente esté más cerca, voy a empezar desde el lugar donde el sustituyente esté más cerca de los extremos. En el caso que los sustituyentes sean lo mismo contar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, voy a tener en cuenta el orden alfabético. En este caso, como el compuesto es el mismo, es lo mismo numerar de un lado que del otro. Pero si yo acá hubiera tenido otro sustituyente que alfabéticamente empiece con una letra inferior a la M, hubiera empezado por acá. O sea, depende de si tienen, si es lo mismo numerar de un lado que del otro en la cadena, lo que me va a indicar desde dónde voy a empezar a numerar es el nombre de los sustituyentes. Los voy a ordenar por orden alfabético. Siempre voy a indicar al carbono al que está unido el sustituyente que sea. Cuando se repite no se ponen 2-metil, 5-metil, sino que usamos los prefijos di, tri, tetra. Entonces va a ser 2,5, que me indica la ubicación de los grupos, dimetilhexano. Bien, este sería un ejemplo. Otro ejemplo, vamos a hacer al revés. Yo voy a dibujar una estructura . Acá, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando represento las estructuras? Nosotros vimos con ustedes en el trabajo práctico anterior, no en el 6, sino en el 5, que los carbonos se clasificaban en primario, secundario, terciario y cuaternario, dependiendo de con cuántos carbonos se unían. Y eso también me hace depender o me determina cuántos hidrógenos se unen con ellos. Si es terciario, me falta un solo hidrógeno para completar los 4 enlaces. Si es secundario, me faltan 2. Y si es primario, me faltan 3 hidrógenos para completar. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, yo tengo esta cadena y yo les di este dibujo y les digo, bueno, tienen que nombrar a este compuesto. Primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso lo tienen todo detallado en el apunte. Entonces, primero identifico cuál es la cadena más larga. ¿Tiene que ser horizontal? No, puede ser horizontal, puede ser combinada. En este caso me fijo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, esa sería una cadena. Siempre parto, a simple vista, siempre uno parte de la horizontal y después me puedo fijar el resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo de un lado que del otro. Bien. Para que no sea lo mismo y que vean lo que yo les quiero
pedir, vamos a hacer una modificación, vamos a modificar acá, para que ustedes vean, o que les sirva de ejemplo esto que les voy a hacer. Ahí está. Bien. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un hexágono. Bien, la cadena más larga. Ahora, yo puedo empezar desde acá y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo, es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la cadena más larga? Esta. Por lo tanto, esa va a ser mi cadena principal. Entonces ya son 7 carbonos. Uso el prefijo matemático. 7 es heptano. Bien, hasta ahí ya está. Bien, ahora tengo que numerar la cadena. Si numero desde acá la cadena 1, 2, 3, 4, el sustituyente estaría en el carbono 4. Si cuento desde acá 1, 2, 3, 4, es lo mismo, o sea que para un lado o para el otro no me va a afectar. 4. Tengo 2 carbonos. Si tengo 2 carbonos que se unen con un sustituyente, habíamos dicho que el metano, cuando perdió un hidrógeno, se transformaba en metil. Este sería un etano que perdió un hidrógeno, por lo tanto se llama etil. Entonces, este compuesto va a ser 2-etil-heptano. Ese sería el nombre de este compuesto. 2-etil-heptano. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para desarrollar esta cadena? Para poder nombrarla. Primero busco la cadena más larga. Segundo, identifico los sustituyentes, que son los que me quedan por fuera de la cadena principal. Por eso es importante que una vez que yo la localicé, remarcarla. Entonces ya sé qué es lo que me queda por fuera. Tercero, numerar la cadena. Tengo que saber desde dónde tengo que empezar a numerar. Entonces ahí pruebo por un lado, para el otro y me fijo. En el caso que yo tenga más de un sustituyente y la numeración sea lo mismo de un lado que del otro, lo que tengo que respetar es el orden alfabético. Si el mismo sustituyente se repite en otro carbono, utilizamos los prefijos di, tri, tetra. No pongo 2 veces el mismo nombre, sino que utilizo esos prefijos, siempre indicando a qué carbono. Fíjense, les puse acá 2 y acá es 4. No sé qué pensé. Bueno, acá va un 4-etil-heptano. Bien, espero que me hayan entendido.